Hola, muy buenas tardes hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que estén teniendo una muy buena tarde y una buena semana de comunión con el Señor. Mi deseo es que ustedes estén animosos en este instante y si hay alguien desanimado, que sea animado ahora por medio de la meditación en las Escrituras. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes y el texto que vamos a estar revisando el día de hoy se encuentra en Colosenses 3, versículo 14. Antes de ir a este texto, eso sí, creo que es una buena práctica antes de ir a un texto como este que contiene una exhortación a hacer algo. Es una buena práctica el considerar el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. ¿Por qué? Básicamente porque siempre está el riesgo de, cuando vamos a un texto en el que se nos exhorta a hacer algo, a caer en el legalismo, a caer en el actuar, en el hacer para obtener el favor de Dios. Y eso es completamente anticristiano. Porque, como dijo un pastor una vez, nosotros los cristianos no actuamos para obtener el favor de Dios, nosotros actuamos porque Dios ya nos ha favorecido. Y también está el riesgo de caer en el moralismo, en el hacer por el hacer, en el hacer porque aquí me dice que lo haga y sin considerar la enseñanza detrás de cada exhortación que es el Evangelio y Cristo en la cruz. Así que el texto de Pedro que quiero que consideremos antes de ir a Colosenses es del versículo 3 al 4 en 2 de Pedro capítulo 1. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que nos dice básicamente el apóstol Pedro en esta ocasión es que todo lo referente a la vida de piedad, a la vida de rectitud delante del Señor que podemos hacer es básicamente por su gracia, porque todo nos fue conferido en Cristo. De no ser por Él, nada de lo que hacemos hoy como cristianos podría ser posible. La lucha con el pecado no nos sería posible de no ser por Cristo. El vestirnos con las vestiduras que Pablo menciona desde el versículo 12 en Colosenses no sería posible de no ser por Cristo. El entender las Escrituras no sería posible si Cristo no nos hubiese salvado porque no hubiese puesto el sello del Espíritu de Él en nosotros. El perdonarnos unos a otros tampoco sería posible, ya que como vemos en el versículo 13, nosotros podemos perdonarnos unos a otros porque Cristo nos perdona a nosotros. Y como veremos el día de hoy, nosotros no podríamos amarnos unos a otros de no ser por Cristo, porque Él nos amó a nosotros, nosotros amamos. En resumen, no tenemos de qué jactarnos, ni en la salvación, como dice Pablo en Romanos 3:27, ni en nuestra vida de piedad delante del Señor, como podemos ver en este texto de Pedro. No tenemos mérito alguno en nuestra vida de piedad, pese a que requiere todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia. No tiene mérito alguno en nosotros, porque todo es gracias al Señor, toda la gloria se la lleva Él en este proceso. Todo es gracias al Señor en realidad en nuestra vida, exceptuando el pecado. El pecado sí es a causa de nosotros. Habiendo dicho todo esto, podemos ir con una mejor disposición al texto, sabiendo que todo lo que hacemos es gracias al Señor en nuestra vida de piedad. Los actos piadosos de bondad que tengamos son solamente por la gracia del Señor y porque fuimos favorecidos en Cristo. Ahora sí podemos ir al pasaje en Colosenses, el versículo 14, que dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Para entender de manera correcta este pasaje, eso sí, nosotros tenemos que ir 2 versículos atrás, ya que podemos ver en el versículo 14 cómo se comienza con un conector. Pablo está conectando las ideas de 2 versículos atrás, donde él venía enumerando, haciendo una lista de vestiduras correspondientes a un hijo de Dios o a un escogido de Dios, como él dice en el versículo 12. Eso es lo que viene haciendo Pablo desde hace 2 versículos atrás, dando características o vestiduras, como él dice, que deben estar en un cristiano. Tal y como nosotros nos vestimos a cada día,
Bueno, estas son cosas que nosotros debemos ponernos cada día. Y para entender mejor este texto, podemos hacerle 3 preguntas muy sencillas. Primero, ¿qué prioridad debemos darle al amor? Esto lo dice explícitamente el texto. La otra pregunta que podemos hacernos es ¿qué es el amor? Y la tercera es ¿por qué esta vestidura es tan importante para el cristiano? La primera, respondiendo a esta pregunta, ¿qué prioridad deberíamos darle al amor? Nosotros podemos darnos cuenta en cómo Pablo comienza el versículo 14 diciendo «y sobre todas estas cosas». ¿Por qué es que Pablo menciona esto? Bueno, esto es debido a que Pablo está aludiendo a todas las vestiduras anteriormente mencionadas. Y está diciendo que el amor es la más importante de esas vestiduras, porque sin el amor no nos sería posible tener una entrañable misericordia como de la que habla en el versículo 12. No nos sería posible ser humildes sin amor, no nos sería posible ser mansos sin amor. Por eso es que Pablo le da tal importancia al amor y tiene esta prioridad como una vestidura fundamental o la principal. La segunda pregunta que podemos hacernos es ¿qué es el amor? Y seguramente cuando se nos pregunte el amor como un concepto, nosotros tenemos una definición y una definición bíblica del amor. El texto que se nos viene a la mente por lo general es Corintios 13, 1 Corintios 13 del 1 al 13. Y claro, es ese amor del cual Pablo está hablando en este caso. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, cuando usted vea la palabra amor, se está hablando del amor ágape, un amor benevolente, un amor que procura el bien del otro, un amor abnegado, un amor que estima al otro por sobre mí, un amor que todo lo soporta. Ese es el amor ágape del cual Pablo está hablando en el versículo 14, del cual debemos vestirnos nosotros. Ahora que sabemos qué tipo de amor es del cual está hablando Pablo y qué prioridad debemos darle como vestidura, debemos también preguntarnos por qué es que el amor es tan importante en la vida de un cristiano. Debemos recordar que Pablo está hablando bajo un contexto eclesiástico. En el mismo versículo nosotros podemos ver cómo el apóstol menciona una característica muy importante del amor. Dice que es el vínculo perfecto. Y con el vínculo perfecto, aquí está haciendo referencia de la unión de la iglesia por medio del amor. La unión de la iglesia por medio del amor de Jesucristo. Nosotros podemos ver eso al darnos cuenta en el contexto inmediato del versículo. En el versículo 15 nosotros vemos «y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Dando cuenta aquí que todo lo dicho anteriormente por Pablo, en relación a las vestiduras de un hijo de Dios, si obviamente somos diligentes en ponernos estas vestiduras, va a dar como resultado la paz de Dios en nuestros corazones, gobernando como el cuerpo que somos. Está hablando en plural, nosotros ahí podemos darnos cuenta de que está hablando de un grupo de personas, pero no solo eso, sino que dice que estamos llamados a un solo cuerpo. Ahí nosotros nos damos cuenta que Pablo está hablando bajo un contexto eclesiástico y que aquí cuando dice el vínculo perfecto en el versículo 14, está hablando de que la iglesia es unida por el amor. En otras palabras, el amor que Dios derramó en el corazón de cada creyente es lo que mantiene unida a la iglesia. Es fundamental que como iglesia estemos fundados, estemos unidos en este amor, porque no es cualquier amor, es el amor perfecto de Cristo por nosotros. Si en el versículo 13 nosotros veíamos en la reunión de oración que me tocó dar de Colosenses, si en el versículo 13 veíamos que nosotros podemos perdonar porque Cristo nos perdonó a nosotros, aquí aplica exactamente igual. Nosotros podemos amarnos unos a otros porque Cristo nos amó a nosotros. Una vez que el Señor nos salva y derrama su amor en nuestros corazones, es imposible que quedemos indiferentes al llamado de unidad a la iglesia. Y yo le invito y le pido que considere escrituras como por ejemplo Efesios 4:4, 1 Corintios 12:13, o el mismo texto que sigue, o el mismo versículo que sigue después de Colosenses 3:14, que es el versículo 15. Versículos donde se nos llama a la unidad con la iglesia. Somos miembros los unos de los otros y como tal debemos procurar la edificación del otro. Aquí le ruego también que
considere escrituras como Efesios 4, versículos 15 al 16. Debemos buscar el bienestar del otro. También considere Filipenses 2, versículo 4. Y debemos buscar la armonía con el otro. Aquí le ruego también que considere escrituras como el Salmo 133, versículo 3. Ahora, si estamos fallando en este aspecto, yo sé que ahora es más complicado, digamos, mostrar este amor, porque no tenemos la comunión que teníamos hace un tiempo atrás, donde teníamos reuniones los martes, viernes, sábados y domingos. Las reuniones que estaban disponibles, digamos, en nuestra congregación. Pero de igual manera tenemos instancias, tenemos medios también para preocuparnos y mostrar el amor unos por otros. Si estamos fallando en esto, más que preocuparnos, ocupémonos. Ocupémonos en mostrarnos el amor unos a otros. Nosotros tenemos los medios, por ejemplo. Se ha dicho mucho, el grupo de WhatsApp. Tenemos, ahí podemos dejar gratitudes, peticiones, estar confiando en que el hermano va a estar orando por mí. Estos medios también nos permiten comunicarnos con varios hermanos a la vez, así que podemos exhortarnos, predicarnos, mandarnos alabanzas, mandarnos prédicas, etc. Tenemos también estos beneficios. Así que si usted está falto en este área, yo me incluyo, yo estoy falto también en este área, esta es una buena instancia para corregir esto y que estemos preocupándonos unos por otros. Y más que eso, mostrándonos el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Orando unos por otros, preguntándonos cómo estamos. Esas son maneras prácticas de mostrar el amor. No hay que olvidar también que esta es una exhortación a hacer algo. Si bien el amor por Cristo y su iglesia es algo que se da de manera natural en un creyente, todos nos hallamos faltos en este área de alguna manera u otra. Así que la invitación, hermanos, es a amarnos más unos a otros, de las maneras que ya hemos mencionado, procurando la edificación del otro, el bienestar del otro y buscando la armonía unos con otros. Si nos cuesta amarnos, consideremos al mayor ejemplo de amor que tenemos, que es Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo cuando aún éramos pecadores y enemigos de Él. Y aún así se dio por nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a negarnos a mostrarle amor a nuestro hermano, que es parte de nuestra familia espiritual? Veamos el ejemplo de Cristo. Veamos a Cristo en la otra persona, porque Cristo amó a mi hermano igual que a mí. Él es parte del cuerpo también, Él es parte de mi familia. Seamos como la iglesia en Tesalónica, a los que Pablo les escribió diciendo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No se queda Pablo con que los hermanos obviamente estaban obedeciendo al Señor en el mandato de amarnos unos a otros. Les anima a que se amen aún más. Los que quizá no están tan faltos en este área, les animo yo también, por medio de las Escrituras y lo que le dijo el apóstol a la iglesia en Tesalónica, a que amen aún más a sus hermanos y que abunden en ello. Pese a que las circunstancias dificulten la comunión, tenemos estos medios, como que hemos visto. El mismo hecho de compartir en el canal de YouTube de la iglesia, por ejemplo, estos momentos de meditación en las Escrituras, los días domingos, las predicaciones. Tenemos el WhatsApp, tenemos muchos recursos, hermanos, y hay que aprovecharlos y procurar ocuparlos para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos ayude a crecer en unidad unos con otros por medio de este vínculo perfecto que es el amor, y no cualquier amor, el amor de Cristo Jesús. El Señor les bendiga, hermanos, y les guíe durante esta semana.